Hola, en este video voy a estar hablando de mi experiencia yendo a terapia. Terapia engloba no solamente terapia psicológica tradicional, sino también otros tipos de terapias alternativas que también se basan en conceptos psicológicos, pero no es lo tradicional. La primera vez que fui a terapia tenía 19 años. Mejor dicho, la primera vez que empecé un proceso de terapia, porque en sí había ido al psicólogo un par de veces antes, pero no fue varias sesiones, sino puntualmente. Fue en el 2014 y fue con una psicóloga que creo que era de corriente Gestalt, no estoy segura, pero me pasó que no llegué a conectar mucho con ella, entonces fui unos meses y después, vi como que no... Eso, me pasaba que iba y hablaba de mis cosas y a veces ella me hablaba de temas personales y era como que yo sentía que me estaba quitando mi propio espacio, porque uno cuando va a un espacio terapéutico justamente es tu tiempo en el que vos tenés para decir lo que vos querés o para expresar las cosas que a veces en otros lugares no tenés ese espacio. Entonces terminé dejando, no fui más. Le dije, no quiero venir más porque no sé qué, no me acuerdo bien qué le dije porque fue hace mucho tiempo, pero en sí siento que no me sirvió para nada esa experiencia. La segunda experiencia que tuve fue muy corta porque no llegué a empezar, o sea, era una psicóloga lacaniana, que es de la corriente del psicoanálisis, con la que tuve 2 consultas y en la segunda consulta ella me dijo como que no me quería atender porque sentía que no iba a estar comprometida con el proceso, ya que de la primera a la segunda consulta le cancelé porque estaba resfriada y me dijo como que eso lo interpretaba como una resistencia a la terapia, cosas muy psicoanalíticas. Esto, en mi opinión, es medio cualquiera, pero bueno, está bien, cada cual tiene su encuadre. Entonces nunca terminé, o sea, no llegué a empezar un proceso de terapia con esta persona. Y a finales del 2015, cuando tuve mi primer crisis por depresión, comencé terapia con una terapeuta sistémica que se llama Laura. No voy a decir el apellido, pero honestamente la recomiendo. Si a alguien le interesa, le paso el contacto. Con la que estuve yendo durante 1 año y medio más o menos. Y después, ella me dio de alta de cierta manera porque en mi vida estaba todo ordenado, estaba yendo bien y estaba como con un proceso que hice junto a ella en el que mejoré mucho. Pero entre ese año, o sea 2015 y 2020, hubo momentos donde retomé terapia con esta psicóloga. Iba y venía, digamos, tenía momentos donde necesitaba como ese apoyo o ese espacio y la contactaba y estaba yendo unos meses. Opino que la terapia sistémica es muy completa porque tiene mucho en cuenta justamente lo que son los sistemas y cómo cada persona es parte de varios sistemas. La familia es uno, los entornos en los que se maneja, por ejemplo, entornos de estudio, entornos de trabajo, siempre ocupamos un rol dentro de algo más grande que nosotros. Y eso que sucede alrededor de nosotros nos afecta y nosotros también afectamos a eso. Entonces, si uno cambia, las demás piezas también van a tener modificaciones y viceversa. Esto tiene mucho que ver con el enfoque de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, del que voy a hablar más al final, que es una terapia que probé hace poco. Y tiene también algo muy, muy relacionado con la familia justamente y con el sistema familiar. En el 2020, pre-pandemia, le dije a mi psicóloga que me gustaría probar otro enfoque distinto, entonces, básicamente le dije que quería como que dejar de tratarme con ella y empezar con algún terapeuta de cognitivo-conductual para tratar cosas más puntuales de temas de ansiedad y todo eso. Ella, como siempre, me dio el ok porque es una persona que realmente lo que quería era que yo estuviera bien y si eso significaba tener que dejar de ser mi terapeuta, para ella estaba más que bien. Y comencé con una terapeuta de cognitivo-conductual con la que además hice terapia EMDR.
que la terapia EMDR es un tipo de terapia, una técnica, mejor dicho, que lo que hace es mediante movimientos de estimulación bilateral del cuerpo, pueden ser toques o los ojos yendo de un lado para el otro, o auditivo con estímulos que van variando de un lado al otro. El cerebro reprocesa recuerdos y emociones que están en nosotros y que a veces nos están perjudicando por más que hayan comenzado hace muchos años. O sea, pueden ser recuerdos que no tenemos presentes, pero que a nivel del cuerpo nos están generando molestias o están generando angustia o enojos o emociones intensas. Entonces, mediante estas técnicas se acceden a esas memorias. A veces se recuerdan y a veces solamente se sienten las emociones y de a poco se van desbloqueando, lo que genera un montón de movimientos a nivel emocional, por supuesto. O sea, puedes tener sueños, puedes tener emociones de la nada y decir qué me está pasando, y bueno, puede ser que sea por algo que estás procesando en tu cerebro. Y estuve yendo un tiempo con una y después cambié en el 2021, cambié con otra más, que también era el mismo enfoque y también hicimos terapia de MDR. En el medio de ese cambio yo tuve una crisis existencial que no viene al cuento porque no voy a hablar de eso, de la que estoy recuperándome, pero en sí me llevó a querer probar con un psicólogo hombre, que era algo que hasta ese momento no me animaba a hacer porque tenía como ciertas resistencias con respecto a estar en un espacio tan íntimo con una figura masculina, que también tiene que ver con mis propias heridas y ciertos traumas que tengo. Y ahora la verdad que sigo con este psicólogo y estamos avanzando también con procesos de MDR, y me alegro de haber hecho el cambio porque noto que se juegan otras cosas que con las mujeres no se jugaban. Esto del rol maternal y el rol paternal, ¿no? Al vos estar con un psicólogo, de alguna forma aparecen cosas que tienen que ver con tu propio vínculo con las figuras masculinas de tu vida. Y si hay heridas de ese lado, es como se activan más fácilmente o llegás desde otra forma, desde otro lado, y era lo que yo precisaba, tratar las heridas con respecto a lo masculino, al rol del padre y bueno, los daddy issues que todos tenemos. Y a su vez este año, en febrero, comencé a ir a talleres de constelaciones familiares. Que las constelaciones familiares, bueno, no voy a explicar lo que son porque hay muchos videos en YouTube al respecto que lo van a explicar mucho mejor que yo, pero son terapias grupales donde las pueden dar psicólogos o personas que se forman en las constelaciones familiares y están preparadas para coordinar esos espacios, digamos. Y lo que sucede es que se juega mucho lo inconsciente porque todo es muy intuitivo. Básicamente son personas que no se conocen entre sí, que van a un mismo lugar a determinada hora y con muy poca información una persona dice que quiere constelar un tema, quiere decir algo que en su vida le está afectando por lo general, o un problema que está teniendo hace mucho. Plantea el problema, explica qué familiares están involucrados en esa problemática y después decide del grupo quién quiere que represente a cada familiar. Y esto es muy intuitivo también porque se acercan a las personas y la persona puede decir sí, bueno, represento a tu papá o a tu mamá, lo que sea, o no, y se vuelve a la ronda y la persona tiene que elegir a otra. Entonces también es muy libre porque vos podés ir y observar nada más, no tenés por qué estar participando la primera vez que vas. Y cuando constelas, o sea, cuando vos sos la persona que cuenta su problemática y decide que los demás representen, lo que estás haciendo es ver de afuera la situación que estás viviendo a nivel familiar. Entonces muchas veces aparecen emociones o molestias en el cuerpo de las personas que se corresponden con las personas reales a las que están representando. Por ejemplo, a mí me representó una chica que cuando hizo de mí empezó a sentir dolor de espalda, que es lo que yo tengo, empezó a sentir que necesitaba como irse al piso, o sea, como bajar porque era como mucho peso que sentía, emociones, tristeza, angustia. Entonces vos te estás viendo de afuera a través de otra persona. Es un viaje, lo recomiendo. Y a su vez se cree que al ir cambiando
los lugares donde están esas personas en ese espacio, a nivel inconsciente se generan ciertos cambios, no solamente en las personas que lo ven, sino en las personas que están siendo representadas. Por ejemplo, si yo estoy constelando y solamente estoy yo y mi familia no está ahí, pero están constelando a mis familiares, hay ciertas informaciones que se van a ir moviendo aunque ellos no estén viendo eso que yo estoy viendo. Capaz que no se entiende porque es complejo, pero es muy loco y está bueno vivenciarlo. Solamente se puede entender si se vivencia. Lo mismo sucede con otra terapia que se llama biodanza, a la que fui durante un tiempo, que acá lo que se juega es el cuerpo. Es la mirada con el otro, es el contacto, el abrazo, la caricia. No es nada sexual, por las dudas que alguien lo pueda llegar a llevar a ese lado. Al contrario, es todo como muy desde lo tierno, desde el gesto pequeño de afecto, y se plantean consignas de movimientos, o sea, no es baile, sino movimientos, en los que se juegan esas cosas que estoy diciendo. ¿Y qué tiene esto de terapéutico? Un montón. Primero que nada, el confiar en los demás. Siendo una persona con problemas de confianza por distintas cosas que me han sucedido, me restauró bastante la confianza en el otro, en uno mismo también, porque al jugarse la mirada empezás a ver más a los ojos a los demás y a dejar que te vean, porque cuando vos miras a los ojos te están mirando a vos, y entonces ahí necesitas estar, de cierta manera, tener cierta confianza o seguridad para que te vean, porque dicen que los ojos son la puerta al alma, entonces el ver a alguien a los ojos es conectar de verdad. Los ojos dicen más que la sonrisa, siempre. Es la parte más honesta que tenemos en el rostro. Y a su vez también se juega esto de el amor y el apapacho, que es algo que nos lleva a un estado de relajación cuando tenemos ansiedad o problemas por distintos traumas o cosas. Nuestro cuerpo suele estar en un estado hipervigilante en el que no estamos, estamos como con la guardia alta. Entonces, en estos espacios, naturalmente el cuerpo se relaja por todas ese intercambio tan dulce y tan amoroso de afecto y de relacionamiento, que no va desde la palabra sino desde el cuerpo. Así que bueno, yo soy de Montevideo. Si hay algún tipo de estas terapias que te interesa y la querés probar, déjame un comentario y te paso la info de donde yo lo hice, porque bueno, siempre en todo lo que es alternativo está bueno tener referencias de que son personas, las personas que dan esos talleres o esos encuentros son personas serias y lo hacen desde el respeto, y no chantas como hay en todos los ámbitos. Dentro de todo este recorrido que he hecho hasta ahora, siento que hay cosas en las que mejoré muchísimo, siento que hay otras en las que me queda trabajo por hacer, y tengo mucha curiosidad en seguir trabajando con el cuerpo, porque siento que el trabajo con el cuerpo llega a fondo con todo lo que es justamente heridas de la infancia o traumas y cosas que a veces a nivel de recuerdo no están bloqueadas, pero el cuerpo tiene memoria. He hecho videos sobre trauma ya, tengo una playlist, si te interesa más el tema. Así que bueno, eso es todo lo que quería decir. Lo último que no dije es que mi psicólogo actual también es de cognitivo-conductal, pero a su vez es de terapia dialéctico-conductual, que es como una corriente más actual en relación a las terapias de la tercera ola. Se llaman terapias de tercera ola. Eso es un concepto de psicología, pero bueno, quería decirlo. Bueno, si te interesan estos temas, me encantaría saber tu opinión, si tuviste experiencias en constelaciones familiares o biodanza o terapia tradicional también. Siempre me gusta leer los comentarios y espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por escuchar.